Me estoy yendo de Salcedo, donde pasé la noche, y vamos a seguir la Panamericana al sur hacia Ambato, y pasando Ambato nos vamos a meter otra vez a la montaña, a un lugar que se llama Baños, que es un lugar bastante bonito por lo que me han dicho, por lo que he visto en fotos, así que vamos a ir a chequearlo y ver si ahí hacemos un poco de tiempo para conocer, y hay una cascada muy buena que está bueno para ir a verla. Cabe mencionar de que estamos en época media fría, ¿no? Entonces primero hay poco turismo y después muchas cosas no están funcionando. Baños es un lugar un poco más alto que también hace más frío, ¿no? Hoy está pronosticado una máxima de 12 grados allá. Así que bueno, vamos a ir a ver qué tal está. Tenemos que ir aclimatándonos para llegar a Perú también, porque Perú también es frío. Allá, no sé si se alcanza a ver, pero según yo es el volcán Chimborazo, muy conocido y hasta donde yo recuerdo se encuentra activo. Se supone que para el lugar a donde voy es cerca de ahí, así que ya voy a tener oportunidad de confirmar. Se ve bonito desde acá de la ruta, ¿no? Muy bonito todo desde acá de la ruta, esas montañas. Esta es la Panamericana, acá en Ecuador se llama E35, la Panamericana. Y he visto lugares hasta con 4 carriles, eso se llama inversión, ¿no? Hay que pagar peaje en todos lados, eso sí. Y acá tenemos más, miren, de este lado. Ahora vamos a ver acá, miren. Miren acá, eso está nevado ahí arriba. Estamos bastante alto, debemos estar arriba de los 3000 metros sobre el nivel del mar acá. Miren qué belleza, está con unas nubes ahora. Está bonito Ecuador. Acá estamos cerca de Ambato. Hay que andar con los ojos bien abiertos porque están los semáforos, la gente se cruza, los perros sueltos, y que anda con mucho cuidado. Esto es un lugar que se llama Salasaca, un pueblito, y acá es donde la ruta se hace terciaria. Ya venía por la Ecuador 30 y ahora esto ya es la ruta o una vía a Baños. Muy bonito, ¿no? Está todo cultivado, hasta allá en la montañita está todo cultivado, muy bonito. La ruta 30, parece que Google simplemente había decidido en darme una cortada, y estoy viendo la belleza de lo que es esto acá. Está mucho más verde que lo que veníamos viendo, muchísimo más verde, pero además está todo cultivado, muy prolijito acá en el valle. Es una cosa espectacular. Sí tengo que venir cuidando la ruta porque hay autos, ¿no? Pero una cosa maravillosa. Y acá coronando está esta montaña que veíamos, que yo sigo pensando que es el Chimborazo, hasta que alguien me desmienta. Hay mucho cultivo, parecen ser árboles frutales. Es una belleza. Todo lo que es esto ahí abajo no se alcanza a ver, creo yo. Muy bonito. Bueno, este es el río y este es el cañadón. El pueblo está acá arriba. Y la verdad pensé que íbamos a estar subiendo en altitud, pero no. Hemos estado bajando. Sin embargo, la temperatura en este lugar está pronosticado para ser mucho menor que en Salcedo, lo que me llama bastante la atención. Así que no sé, no estoy seguro por qué es que acá va a ser más frío si es que estamos más bajos. Pero bueno, vamos a ir a ver. En este momento no hace frío, estoy en 26 grados, gente, así que no sé. La máxima para hoy acá iba a ser 12, imagínense. Llegamos, Baños de Agua Santa. ¿Por qué Baños de Agua Santa? Porque hay aguas termales que se dicen tienen muy buenas propiedades curativas. Buenos días, gente. Muy buenos días. Estoy en Baños de Agua Santa, un pueblito turístico que me habían mencionado mucho y que he venido a visitar. Así que vamos a ir a pasear por el pueblo, a conocer algunos lugares, ver por qué es tan importante desde el punto de vista turístico. Y bueno, mostrárselo porque está bonito. No se queden, vamos. Bueno, voy a empezar el recorrido acá en el mero centro, el centro del pueblo. Estoy en estoy en el Parque Palomino Fuentes Suárez. Ya voy a confirmar. Que es el parque central. Está muy bien parquizado, muy bonito. Enfrente del parque está el gobierno de acá del cantón. Acá no estoy muy seguro cuál es la definición de cantón en cuanto a del punto de vista de división política, pero diría que es como llegar a ser ciudad en cuanto a cantidad de habitantes y demás. Este cantón fue establecido en 1944 y bueno,
ha ido creciendo muchísimo y hoy es un centro hotelero, está lleno de gente por todos lados. Y bueno, estamos en temporada baja igual, así que no hay tanta gente. El pueblo está rodeado de montañas, toda la vuelta, estamos como en un valle en el medio. Hay un río que pasa de aquel lado y la autopista 30 por la que veníamos ayer. Y bueno, tiene un montón de cosas para hacer. Una cosa en particular son las aguas termales, así que vamos a ir a conocer eso también. Confirmado, el nombre del parque es Palomino Flores, el parque central, principal de acá del pueblo. Este es el Parque Sebastián Acosta, también conocido como Parque de la Basílica, porque está enfrente de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Aguasanta. Y ahí a la izquierda hay un museo de la Basílica. Esta es la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Aguasanta. Y la Virgen del Rosario de este lugar se le atribuyen muchos milagros. Entonces acá dentro de la iglesia han registrado en unos murales los milagros que se le han ido atribuyendo a lo largo del tiempo. Imagino que los más importantes y los más antiguos. La iglesia es muy interesante desde el punto de vista arquitectónico y tiene pintura por todos lados. Mucho trabajo. Estoy en el frente de las aguas termales, están los baños nuevos allá y los baños viejos de este lado. Y bueno, se llaman de agua santa porque se le atribuyen muchas propiedades curativas. Entonces acá venía la gente desde muy temprano, desde el principio de finales de 1800, ya venía la gente a meterse al agua caliente que salía de la tierra. Además acá, que es muy interesante, esta es la cascada. Esta cascada está acá desde que antes de que esté el pueblo, obviamente, muchos años. Pero allá había un asentamiento de gente acá antes de que fuera un cantón. Y en el año 1943 la gente estaba lavando su ropa, todavía lavaba su ropa en unas piedras, porque la cascada caía, se hacía una acequia acá y la gente había puesto piedra a lo largo y lavaba la ropa. Entonces, en una organización de vecinos de aquel momento decidieron construir estos lavaderos, canalizar el agua y lo utilizaron para lavar por mucho tiempo la ropa acá. Y esto es de 1943 y el pueblo es un cantón de 1944, así que inclusive anterior. Y acá enfrente de las aguas está este hotel, se llama Shanghái, y este es el primer hotel que se construyó en este pueblo, en esta ciudad. Miren el paisaje, imagínense, llegué a este lugar cuando no había nada. Paisaje de las montañas, las aguas calientes, la cascada. Este tiene que haber sido un lugar espectacular en aquel momento. No sé si se alcanza a ver, pero allá arriba
por allá hay un columpio y un trampolín ahí para ir a tirarse. Qué locura, ¿no? Bueno, y acá hay una feria de artesanos también, permanente. Muy bonito todo, la verdad, muy bonito. Esta es la feria de artesanos. Y acá hay una vertiente, sale agua derecho adentro de la tierra. Ahí está canalizada en ese chorrito. Y entonces te venden botellas para que puedas cargar el agua. El agua es gratis, pero las botellas están carísimas. Aquí están las botellas. Un pedazo de plástico te venden para que vos cargues el agua de ahí, de la vertiente. Muy bonito. Es temporada baja, así que muchos negocios están cerrados. No hay tanta gente como normalmente hay. Pero vamos a llegar ahí hasta la cascada. De casualidad nos encontramos con los chicos de Rodando hacia la Libertad. Estuvimos charlando un ratito y se siguen hacia el norte, pero yo sigo hacia el sur. Así que bueno, he venido a ver los caballos acá. Una de las cosas que se destacan acá del pueblo este en cuanto a actividades para hacer es lo que tiene que ver con el río, rafting y todo ese tipo de cosas. Aprovechar las alturas, así que hay parapente y ese tipo de cosas. Y después muchísimo visitas con caballo y demás. Al mismo tiempo tenés la posibilidad de irte hacia el Amazonas desde acá. Creo que los tours salen diario y te llevan a la parte, digamos, a la pre-Amazonas y hasta el Amazonas si querés ir. Así que hay muchísima actividad de naturaleza para hacer para el que le guste eso. El pueblo es súper tranquilo y como nos decían los chicos acá de Rodando hacia la Libertad, que ellos se han estado parados en la ruta, acá en el costado de la ruta, por 6 días sin ningún tipo de problema. Así que bueno, eso es una cosa interesante acá del pueblo también. Qué belleza. Bueno, me subí a un colectivo de transporte público y vamos a conocer el Pailón del Diablo, una cascada que está muy buena y que va mucha gente, así que bueno, por suerte hay un colectivo en línea. Decidí que mejor es hacer eso y no llevar la moto y dejarla ahí que quede expuesta. Así que acá nos vamos con el colectivo de línea. Bueno, estoy en Agua Verde. Este es el pueblo a donde está el Pailón del Diablo, la cascada. Y el río viene por acá. Hay varias entradas, 3 para llegar. La de más allá baja hasta la parte de abajo de la cascada. Y la de acá arriba, donde nos dejó el colectivo, baja a la mitad de la cascada para verlo. Bueno, esta es la entrada, para allá se va la cascada, acá hay un mirador. La entrada cuesta $3 por adulto durante el día y creo que 4 o 5 a la noche. Acá abajo sale el río después que cae el agua debe caer por acá al costado. ¿Cómo lo ven? Se ve bonito, ¿no? Es un espectáculo. Vamos a ver la cascada.
El que quiere llegar atrás de la cascada, hay que meterse por acá. Hay que caminar unos metros más. Qué difícil. Me está pegando la espalda. Ay, el techo, está bajito. Está bajito. Qué ruido. Me pegué toda la espalda. Durísimo. Aquí hay otro mirador. Miren el arco iris. Miren el arco iris ahí. Qué espectáculo, la fuerza del agua. Hola. How you doing? Mucho agua. We're gonna get wet. Yeah. Esta subidita está de terror. Acá hay otro mirador. A ver. Wow. Qué bárbaro. Por acá se puede seguir subiendo. Pero como ya escucharon, mucho agua allá. Así que ni hablar de seguir subiendo. Cansa esta miércoles, cansa. Me vuelo para allá. Bueno, ya estoy otra vez arriba. Qué subidita, papá. Se viene un agua. Miren eso. Tiene unas ganas de llover. Así que vamos a ir a agarrar ese colectivo que viene ahí. Y nos volvemos para Baños, che. A ver. Que se almuerzo. Vamos ahorita. Es todo desde Baños, gente. Espero que les haya gustado la visita. Creo que la cascada estuvo espectacular. Bien válido para venir. Me encantó para venir a pasear, así que se los recomiendo. Y yo me voy ahora para el lado de Cuenca. Pero antes voy a pasar a ver un par de cosas muy interesantes. Pero eso se las cuento la semana que viene, ¿eh? Gracias por seguirme, gracias por estar conmigo. Por favor, suscríbanse, que ayuda un montón. Pónganle me gusta. Más gente alcanza a ver los videos cuando ustedes ponen me gusta. Comenten, compartan. Y yo los veo la semana que viene. ¡Chau!